Bienvenidos a una nueva edición de Hablemos de. Hablemos de. En esta oportunidad, el tema a tratar es la violación al derecho a la información y comunicación en la frontera suroccidental venezolana con la República de Colombia. Nos acompaña para hacer sus comentarios el doctor Emmanuel Sandia, quien es el coordinador regional de la organización no gubernamental Espacio Público en el estado Táchira. Bienvenido, Emmanuel. Comenzamos señalando que el derecho a comunicarse libremente está consagrado no solo en el ordenamiento constitucional venezolano, sino en diversas disposiciones internacionales de preservación de garantías y derechos humanos. Sin embargo, durante muchos años ha sido una constante lucha de la sociedad frente al Estado que pretende, en algunos casos, controlar y cercenar ese derecho a la libertad de información y comunicación. ¿Y cómo lo controla y cómo lo cercena? Limitando el ejercicio de la sociedad para poder actuar libremente en la generación de comunicación en el espectro radioeléctrico, y de manera muy especial hemos visto cómo en los últimos tiempos está siendo asediada la sociedad civil con el cierre de emisoras en todo el país. Bien, muchas gracias por el espacio, agradecido con Fundaredes y con este esfuerzo de socializar y de conversar sobre temáticas de interés. En nuestro caso, desde Espacio Público, tenemos un trabajo sostenido de más de 20 años de documentar y de trabajar en pro de la libertad de expresión, de la responsabilidad social de los medios de comunicación y de las dinámicas de comunicación que ocurren en el país. Evidentemente que ese trabajo consecuente de más de 20 años, a través de nuestros informes, nos ha hecho evidenciar una restricción continua a este derecho y al ejercicio del mismo, sobre todo en zona frontera. Por mencionar un dato inicial, en nuestro informe de 2022 pudimos destacar que el estado Zulia y el estado Táchira son los dos estados con mayores casos de violaciones a la libertad de expresión. El estado Táchira con un 26% de los casos totales. Eso pues habla de la realidad compleja para el ejercicio y para la obtención de la comunicación en nuestra región. Allí es importante mencionar que el derecho a la libertad de expresión parte de una capacidad humana. Todos y todas tenemos esa capacidad de comunicar, y eso en consecuencia ha sido consagrado como un derecho, y como usted bien lo decía, como un derecho humano además. Y ese derecho precisamente bajo ninguna circunstancia debería ser restringido o limitado por el Estado. Al contrario, debería ser garantizado y protegido con todos los mecanismos que tiene a su disposición. La gran paradoja que presenta el caso venezolano es que mientras por un lado se le cercena el derecho a quienes actúan libremente, la sociedad civil, quienes ejercen sus derechos civiles y políticos en libertad, con transparencia, con presentación y rendición de cuentas, y además hacia una protección de los propios actores de la sociedad, en muchas oportunidades se le ha permitido a actores de la cultura de la guerra y de la violencia que puedan participar en el uso del espectro radioeléctrico de Venezuela. Fundaredes en el año 2018, en abril, ya comenzó con su primer boletín a señalar cómo la presencia de grupos armados irregulares se hacía no solamente con el uso de la fuerza como tal, sino también con el uso de mecanismos comunicacionales con 5 emisoras que el Ejército de Liberación Nacional había logrado instalar en espacios del territorio fronterizo venezolano. Una gravísima violación que todavía está latente frente como una amenaza que puede seguir lesionando el derecho de los ciudadanos. Y lamentablemente, mientras esto ocurre, se cierran emisoras, se constriñe el espacio de participación de la gente. Allí hay que decir varias cosas. La libertad de expresión, la libertad de comunicación, la libertad de prensa, como también se le asocia, es esa capacidad que todos tenemos de buscar, recibir y difundir información. Ya lo decía hace un rato, es una capacidad natural que ha sido protegida como un derecho humano. Luego, en el ejercicio práctico de ese derecho, evidentemente que el Estado tiene un rol que jugar. El Estado es regulador del espectro radioeléctrico, que además es un bien de dominio público
que el Estado lo administra para que los usuarios, para que los ciudadanos podamos acceder a él de diversas maneras. Desde la señora que sintoniza una emisora para saber qué está pasando, hasta el joven que utiliza internet para comunicarse vía redes sociales. Y allí en ese necesario rol de organizar todo el tema de la comunicación, el Estado lamentablemente ha excedido sus capacidades o ha transgredido principios no solamente de carácter local, sino de carácter universal, porque estamos hablando en materia de derechos humanos. Y allí en Frontera, Fundarredes lo ha denunciado desde hace un tiempo. Hay situaciones lamentables en las cuales grupos armados irregulares transfronterizos pues hacen propaganda por medio de estos medios de comunicación. Y allí el llamado o la alerta que nos gustaría hacer es que precisamente las personas sean conscientes de la importancia de estar comunicados, de estar informados. Porque cuando usted está debidamente informado, usted toma decisiones correctas y en consecuencia puede opinar con crítica y de manera correcta y de manera suficientemente informada. La situación de las emisoras ha sido una alerta muy preocupante para todos nosotros en el movimiento por los derechos humanos. El año pasado documentamos 80 emisoras cerradas a nivel nacional. Los estados más afectados fueron Cojedes, Zulia, Táchira, y hay varias realidades que allí hacen que un ecosistema de medios que ya estaba muy frágil se termine de resquebrajar, y por eso incluso en Venezuela se habla de que hay desiertos informativos, porque hay extensiones gigantes del territorio nacional donde las personas no tienen manera de acceder a comunicación veraz y oportuna. Sin negar los derechos que tiene el Estado a regular el funcionamiento del sistema de comunicación radial y todo el espectro radioeléctrico, debemos señalar, en primer lugar, que el país debe preservar su identidad, debe preservar su soberanía, debe preservar sus culturas y sus valores. Muchas oportunidades hemos visto cómo se han tomado decisiones que tienden a fortalecer la identidad nacional. Ahora bien, los procesos de pérdida de la identidad comienzan con un proceso que puede ser el de conquista de espacios. Los grupos armados irregulares han conquistado por la fuerza territorios, pero luego viene un proceso de colonización de esos territorios. En todo proceso de colonización, la transformación cultural tiene un valor determinante, y todo comienza entonces con generar mecanismos que permitan a los conquistadores colonizar sus espacios a través de la cultura. La cultura se transmite a través de los medios de comunicación masivos, a través de medios de comunicación interrelacionados y por supuesto a través de la escuela. Nosotros hemos ido alertando en Fundarredes cómo esta combinación, medios de comunicación radiales y presencia de grupos armados irregulares en las escuelas, lesionan de una manera muy grave la soberanía nacional. De tal manera que solo nos queda decir que el Estado venezolano tiene una altísima responsabilidad de restablecer la soberanía y la integridad del territorio. Efectivamente, y allí, por supuesto, el rol del Estado tiene que ser de regulador, pero precisamente adecuado a los procedimientos, porque, por ejemplo, cuando se cierra una emisora por un telefonazo, por una llamada de manera informal, sin hacer un procedimiento administrativo adecuado, allí se están vulnerando diversos derechos y efectivamente que por supuesto que el propietario, el dueño de una emisora, el locutor, el que trabaja allí en esa estación se ve afectado, pero al final los que nos hemos afectado somos todos los ciudadanos, porque ese derecho, insisto, de buscar, recibir y difundir información se ve vulnerado de diversas maneras y es sumamente vital para la recomposición del país y para la reconstrucción de la democracia. El Estado venezolano tiene la palabra. Devuélvanle a los ciudadanos el derecho a comunicarse y elimínenle la posibilidad a los grupos armados irregulares de que sigan penetrando a través de las emisoras radiales. Gracias por haber estado a nuestro lado en esta nueva edición de Hablemos de Fundarredes. Un gusto. Hablemos de